Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro quinto video de esta serie titulada Entre Compañeros, donde todos ustedes han podido llegar a conocer a algunos de nuestros voluntarios, a conectarse con nosotros y aprender un poquito más sobre lo que nos une aquí en CARA. Y como ya saben, CARA es una organización que ayuda a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Mi nombre es Rosario y yo soy la directora del programa de español aquí en CARA. Y el día de hoy tenemos a Maribel como nuestra invitada especial. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola Rosario, buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes decir un poquito sobre ti? ¿Cuánto tiempo has estado aquí con nosotros o qué te motivó a unirte a nuestro grupo? Sí, claro, mi nombre es Maribel Ramírez y ya casi tengo 2 años con Cara. De hecho, creo que Cara la encontré por accidente. Mm. Em, Aquí en el distrito de Palo Alto, las escuelas ofrecen ciertas pláticas a la comunidad. Entonces, el director de Cara y una otra directora del programa de crisis fueron a presentar eh, lo que hace Cara y ayudar a la comunidad, porque en ese tiempo habían sucedido desafortunadamente dos casos de suicidio en adolescentes en la preparatoria local. Ujú. Entonces, pues a mí me interesó saber qué más, ¿no? Porque estaba pasando eso. Y fue cuando conocí a Cara y le pregunté a Jim más de lo que hacía Cara, me interesó, ¿no? Se me hizo interesante, pero yo ya tenía otros 5 años colaborando en otra organización que se llama Hen on the Bay, que ellos ayudan, es una comunidad específica, eso es sobre apoyo al duelo, pero solo a padres que han perdido bebés durante el embarazo, a la hora de nacer y después del parto o hasta el primer año de vida. Mm. Entonces lo comenté con Jim y me dijo, ¿por qué no te unes a Cara? Coméntalo con Rosario, la directora del programa español, para que te unas al equipo. Y así fue como te contacté y recibí el entrenamiento. La verdad que al estar en Cara, pues conocer todos los compañeros, colaborar contigo y es una organización muy bonita porque te apoya también en tu viaje personal de alguna manera, ¿no? Entonces, ha sido muy enriquecedor estar con Cara. No es fácil, pero es enriquecedor. Gracias, Maribel, y gracias por unirte con nosotros. Como dijiste, yo creo que esa es la historia de muchos de nosotros, que por coincidencia escuchamos o alguien nos comenta sobre Cara y pues intentamos hacerlo y unirnos a esta organización que, como muchos de nosotros hemos comentado, no solamente es apoyar a otras personas, sino dentro de eso también nosotros mismos crecemos, ¿no? Y vamos evolucionando también, que es lo hermoso de estar aquí. Y en todos estos 2 años que has estado con nosotros, Maribel, ¿qué ha sido algo que has aprendido durante este tiempo? Pues creo que creo que trabajar con personas que están en un duelo, como bien lo dijiste, también es un aprendizaje personal. En mi caso, pues he aprendido también cosas que estaban ahí sobre mis propios duelos, pero que no las había necesariamente trabajado. Entonces, pero he aprendido sobre el duelo y específicamente en la comunidad de Cara que el duelo y las pérdidas son parte de la vida. Mm. Entre más vivimos, tal vez haya más pérdidas y nadie escapa a eso. Es Sí. parte de la vida tener pérdidas. Eh, en algún punto de la vida todos tenemos pérdidas, ¿no? Unas más significativas o más dolorosas que otras. Eh, y el duelo, pues es algo con lo que se aprende a vivir, ¿no? Que te trae otro tipo de normalidad. Es como si tu vida es una antes de una pérdida y otra después de ella. Y es una adaptación a esa nueva forma de vida o esa nueva realidad. Sí. Pero también quisiera hacer hincapié que dentro de las pérdidas hay ganancias.
y tal vez es algo que vamos a hablar más adelante, pero dentro de las pérdidas hay ganancias y me refiero que hay un tipo de transformación que Mm, se da y no necesariamente se ve con los meses, tal vez con los años, para cada persona es diferente, pero dentro de esa transformación aprendes a ver la vida con otro lente, ganas cierta sabiduría, cierta resiliencia y pues ese es mi mensaje, ¿no? Ese es ujú. mi mensaje en el duelo, es que hay cierta esperanza, hay cierta luz al final del túnel oscuro del duelo. Sí, como dijiste, es algo que no se ve inmediatamente, es algo que muchas veces toma meses o años poder entender ese concepto, ¿no? Uno que hay luz después del túnel y que se puede transformar este dolor hacia algo más. Pero creo que hay mucho crecimiento, como tú dijiste, muchas ganancias que pasan a través de nuestro dolor, que a veces en el momento es difícil verlas. Maribel, ¿qué crees que es lo más importante o algo que cada doliente, cada persona que quizás esté en duelo ahorita, sea importante que ellos sepan? Pues creo que eso es algo muy personal. Cada persona vive sus pérdidas, sus duelos, como lo dije antes, algunos más dolorosos y más significativos que otros en la vida de la persona, pero eso es algo muy personal que cada persona define qué es lo más difícil que ha sido para, para ella haber perdido un ser querido. Em, Sin embargo, creo que en mi aprendizaje personal, creo que lo más desafiante es aceptar que el duelo es algo que es para toda la vida, que no Mm, tiene fecha límite. Y eso a veces puede ser un poco aterrador, ¿no? La idea de que no, ¿cuándo voy a estar bien? Pero eso de estar bien, bueno, pues es un mito, ¿no? Puedes estar bien dentro del duelo, pero a lo que me refiero es que una vez que tienes una pérdida, el duelo te acompaña de por vida, a donde vayas, no hay vacaciones, tú vas a mm, las vacaciones, te lo llevas, ujú, siempre lo traes cargando contigo. Entonces, al principio puede ser muy estresante pensar en eso. ujú. Sí, y se me viene a la mente lo que compartió Elga en nuestro video anterior, ¿no? Que se nos quede esa cicatriz de por vida. Que esa herida, aunque sane, siempre va a estar ahí la cicatriz. Y yo comenté que es muy aterrador de compartir eso, ¿no? Decir que esto es algo que no hay tiempo, no hay cura, no es que va a pasar en unas semanas, unos meses, sino que es algo que se va a convertir en parte de nosotros. Pero algo que a veces nos ayuda a entender ese concepto un poquito más, Maribel, yo creo es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los detonantes. Y con esto empezamos nuestro tema para este día, que son, ¿qué son los detonantes y qué tipo de detonantes hay? Para mí, y creo que hay muchas definiciones, pero para mí un detonante son esas cosas que disparan una reacción, que disparan una emoción, ya sea felicidad, de alegría o también de enojo y de tristeza y de duelo. ¿Cómo definirías tú un detonante, Maribel? Pues bien lo explicaste, es una reacción que puede impactar, si bien hablamos, por ejemplo, de los sentidos, ¿no? Precisamente a veces un aroma, ¿no? Por decir, vas a la tienda, hueles un aroma muy específico y te recuerda, no sé, a tu pareja o a tu hijo, Mm, o vas en un jardín y hueles las flores y te recuerda que a esa persona le gustaba esa flor, ese aroma, incluso una comida, ¿no? ¿Cómo huele una comida? ¿No? Y te recuerdas que esa persona le gustaba o le gustaba, pues eso dentro de los sentidos son detonantes que a veces no son tan obvios, no sí. necesariamente es un recuerdo, ¿no? A veces una canción, por ejemplo, es un recuerdo, es algo más obvio, porque Ujú, ya hay una memoria conectada a, a esa específica
Con esto estás hablando de esos detonantes que son sensoriales, ¿no? Y hablamos, hay tres como clasificaciones que podríamos hacer hacia los detonantes. Y esas tres son las que acabas de comentar, esos detonantes sensoriales que tienen que ver con nuestros cinco sentidos. Luego hay los detonantes de memoria que también mencionaste un poquito y los detonantes de tiempo. Y son como tres tipos de clasificaciones de igual detonantes que son esas cosas que disparan una reacción o una emoción entre nosotros. Entonces, si empezamos con los detonantes sensoriales, sí, es cualquier cosa que escuchamos, que vemos, que olemos, que saboreamos o hasta que sentimos, ¿no? Yo siempre comparto con todos ustedes que mi sentido favorito es el del tacto. Entonces, para mí es cualquier cosa que me pongo. Muchos de mis recuerdos los almaceno a través de cosas que guardo, que luego estoy guardando de más. Pero cosas que yo guardo que para mí eso es lo que me trae más recuerdos. Maribel, ¿cuál es el que te trae quizás más recuerdos? Creo que para mí precisamente las memorias o recordar ciertas partes de, de la persona o de, en mi caso de mi pérdida, pues creo que son ciertos recuerdos que están ahí. No necesariamente son sensoriales, porque en mi caso no hubo mucho tiempo para tener ese tipo de relación, pero, pero sí los recuerdos, las memorias, las canciones, es un detalle, porque yo escuchaba muchas canciones cuando estaba embarazada del bebé. Ujú. Eran canciones específicas que yo escuchaba, eh, prenatales o clásicas que me gustaba escuchar. Entonces, por mucho tiempo no pude escuchar esas canciones, me irritaba escucharlas, cuando para mí en el primer embarazo con mi hija eran llenas de positivismo, de alegría, porque yo pensaba, "Ah, la música clásica les transmite a nivel prenatal una estimulación". Entonces, en mi segundo embarazo, que, perdón, que fue el bebé que perdí, utilizaba la misma música, pero después que la bebé falleció, pues había mucho tiempo que no. Si salía esa canción en el radio, yo la apagaba porque me daba mucho, no me daba tristeza, pero me daba mucho coraje. Ujú. Entonces, para mí las memorias. Ajá. Ujú. Sí, esas las canciones, yo creo, y yo creo que eso es para muchas personas. Muchas personas siempre tenemos esa canción o ese set de canciones que inmediatamente nos dispara, ¿no? Nos causa cierta reacción. Y cómo se pueden transformar, ¿no, Maribel? ¿Cómo puede ser una canción que antes nos traía recuerdos bonitos, que antes nos gustaba escuchar, que quizás en ese momento de duelo, en ese momento de pérdida, no podemos ni soportar, que causa otro tipo de reacción? Y yo creo que eso es una cl- cosa importante y muy clave, que todos estos detonantes muchas veces se transforman. Van como evolucionando y van disparando diferentes reacciones entre todos nosotros. Em, las canciones igual son las muy típicas que escuchamos de que disparan una reacción en nosotros. Y hablaste un poquito de las detonantes de memoria. Y esa clasificación son, como tú comentaste, cualquier memoria o recuerdo que se nos llega a la mente. Quizás puede ser un evento que fuimos y ahora vamos sin esa persona, ¿no? La última clasificación, a la tercera que mencioné, es esa del tiempo. ¿Qué se te viene a la mente, Maribel, cuando comparto eso de los detonantes del tiempo? ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Bueno, para mí creo que los detonantes del tiempo son un poco, son como los más obvios, ¿no? Como son los aniversarios, Ujú, es decir, si estuvieron casados, pues el aniversario de bodas o el aniversario de cuando se conocieron. Si era un hijo, pues, o el esposo también, el cumpleaños. Para ciertas culturas o como los cristianos, pues las navidades. ujú. El Año Nuevo, el Día de San Valentín y del amor y la amistad, para aquellos. Todas esas fechas, ¿no? Sí, como comentas, son las más obvias porque son las que siempre pasan.
Pero también creo que un detonante importante que no es tan obvio precisamente, tal vez, el primer aniversario luctuoso, el primer año que tú recuerdas exactamente el día y la hora en que que la persona falleció. Ujú. A veces ese no pudiera no pasar desapercibido, pero no es tan obvio, no es que lo estás esperando. Mm, Ese día es cuando puedes somatizar, ¿no? Puedes traer mucho llanto, mucha irritación o dolor de cabeza y a veces dices, ay, pero ¿por qué? Entonces, no creo que sea tan obvio a lo mejor el primer año o a lo mejor sí, ¿no? Depende de cada persona. sí, y yo creo que, como hemos hablado en todos estos videos, depende de cada persona, ¿verdad? Que es una experiencia muy única, pero algo que comentaste ahorita que es muy, muy importante es que muchas veces todas estas cosas pasan, todos estos detonantes pasan día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y no nos damos cuenta. No nos damos el espacio de parar y reflexionar o permitirnos sentir. Y muchas veces eso es lo que pasa, Maribel. Nos sentimos más irritables, más enojados, más tristes o con más fatiga o sin ánimo. Y luego decimos, es que no sé por qué. No sé por qué hoy o esta semana ando un poco más sin ánimo. Cuando muchas veces si nos sentamos un minuto, ¿no? A reflexionar, nos podemos dar cuenta que algo en esa semana ha pasado, quizás va a pasar, porque muchas veces lo podemos anticipar también, y estamos teniendo una reacción, ¿no? Como tú comentaste. Y creo que es importante, a mí me pasó y por eso estaba pendiente de las personas a las que apoyo e incluso algunos miembros de mi familia. Creo que es importante hacer hincapié que la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo ahorita es un detonante que creo que ha traído todos los duelos pasados como que boom, ¿no? Como que lo acentuó de manera más intensa. Entonces, a lo mejor yo no me había dado cuenta que para mí fue un gran detonante de emociones, hasta que después lo pensé y lo hablé tal vez con, con miembros de mi familia y con unos clientes que, ¿no? Que cómo te sientes con esto, porque es un recordatorio de Mm, todo lo que significa el duelo, de la incertidumbre, de la falta de control, de la tristeza, de la frustración. Entonces, sí. y a veces dices, ay, pero ¿por qué me siento así, tan triste, tan frustrada, tan como con esta presión cuando lo somatizas en el pecho, Ujú. de cabeza o esa falta de energía? Y yo al pasar las semanas dije, ¿cómo no me puedo dar cuenta? O sea, es esto, es un detonante masivo. Ujú. Sí, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y, y como comentaste, lo que se me vino a la mente ahorita cuando hablaste de esta pandemia y de todas estas cosas que también se disparan, es lo que hablamos mucho en Cara, que es ese efecto mochila, ¿no? Yo le puse el efecto bolsa porque siempre ando cargando una bolsa súper llena de muchísimas cosas. Y eso es cuando a lo que nos referimos con ese efecto mochila, es que un duelo presente puede disparar muchos duelos pasados, ¿verdad? Y creo que eso es parte de esos factores que complican nuestro duelo, que complican nuestro proceso que hablamos anteriormente. Y uno de ellos también es eso, que un duelo presente no solamente dispara las emociones ahorita presentes, sino que también todas esas otras que hemos vivido y que hemos experimentado. Y creo que es lo que muchos de nosotros estamos viviendo en este momento, que toda esta situación que está pasando está ahora sí sangoloteando esa mochilita o esa bolsa, y todas esas pérdidas, todas esas experiencias están como viviendo tanto en nuestro cuerpo como en nuestro estado de ánimo o en muchas otras formas, que es un poquito lo que compartiste, ¿no, Maribel? Sí, tienes razón. Eh, es así como un sangolote, un sacudir interno y Sí. está removiendo muchísimas emociones, precisamente por lo que hablaste, ¿no? Por duelo, porque es un duelo vivir en esta situación,
y remueve los duelos pasados. Todas esas experiencias pasadas que las hemos mantenido y las hemos, nos hemos asegurado que han estado bien, bien metidas y escondidas para que no se nos salgan, ¿no? Pero muchas veces lo que comparto es que no importa qué tanto las estemos guardando o ignorando, van a salir tarde o temprano. Esas experiencias, esas pérdidas que no hemos procesado, que no hemos hablado, con el tiempo, porque todo con el tiempo va a salir. Y Sí, recuerdo una vez en mi propio proceso terapéutico que, que comentó mi psicóloga, ¿no? Bueno, es que el duelo a veces creemos que si no lo trabajamos se va a ir, ¿no? ujú, Podemos ignorarlo. Pero la realidad de las cosas es que ahí está, ahí va a estar debajo de tu almohada, ¿no? mm, Siempre contigo. Entonces depende de uno también si en qué momento decides enfrentarlo y decir sí, 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 es algo que necesito ayuda, que necesito hablar. sí. Y algo que comentamos mucho es que el duelo te espera. Si Ujú, ahorita no es nuestro momento y ahorita no lo queremos hablar o procesar, porque muchas veces sucede que nos sentimos quizás presionados o con los niños, los chiquillos, ¿no? Queremos presionarlos a que hablen, pero ujú. que el duelo va a esperar y como hemos comentado, siempre va a estar ahí. Y si ahorita no lo queremos hablar, está bien, pero no se va a ir, solamente va a esperar hasta que estemos listos para hablarlo. Claro, y a veces si no, si no lo, como decíamos o como se dice en psicología, ¿no? Bueno, pues lo que no se habla se somatiza. O sea, si tú no lo quieres hablar o no puedes hablarlo en cierto momento, tu cuerpo el cuerpo de nosotros que es tan sabio, pues lo va a sacar. Ujú. Esas dolores de estómago, de diferente modo de somatizar. Y sabes, Mario, yo creo que por eso, como comentamos, vemos muchísimas más personas que van a los doctores, que van a hospitales, que van a buscar ayuda médica por síntomas físicos antes de buscar esa ayuda emocional, ¿verdad? Porque acumulamos tanto entre todas las cosas que pasan en la vida. Somos tan resilientes, pero también somos humanos. Y se Mm. acumulan tantas cosas que eventualmente nuestro cuerpo dice, ya no más, o sea, ya no aguanto más y empieza, como tú dijiste, a somatizar, a expresar lo que llevamos cargando internamente. Sabes que me parece importante hacer hincapié en el gran trabajo que ha hecho Cara en todos estos años que tiene como agencia y me parece una labor maravillosa la que hacemos también en español, porque Mm. ser hispano trabajamos el duelo tal vez de diferentes formas, pero el hecho de tener esta apertura a que alguien te escuche, al que seas ayudado a procesar tu duelo, tiene que llorarlo y tiene que irritarse y tiene que gritar, si es que tiene que gritar, y muchas emociones que son difíciles y no son buen vistas a nivel social. Ujú. Que es el enojo, esa tristeza, ¿no? Que después de cierto tiempo como que ya no se ve muy bien o la gente quizás ya no la puede soportar de la misma forma. Pero me encantó eso que comentaste, Maribel. Lo que más necesitamos es desahogarnos y sacar todo lo que llevamos para que así nuestro cuerpo pueda relajarse y pueda también respirar junto con nosotros. Y para quizás cerrar un poquito este tema de los detonantes, lo que se me viene es por qué hablamos de detonantes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Que en mi opinión es algo súper, súper importante de entender cuando estamos en duelo. Y la razón de eso es porque ya he hecho referencia de estas olas, que el duelo son como olas que se vienen y que tenemos que aprender a navegar en el mar. Pero parte de aprender a navegar en ese mar es aprender cuándo vienen esas olas y cuáles son las olas que más nos van a impactar. Y esas olas que he hecho referencia es a esto, son los detonantes. Para mí, los detonantes son esas olas que vienen. Y si podemos entender un poquito más, wow, cuáles son las cosas que van a disparar mi tristeza o mi enojo o mi duelo, puedo quizás
o prepararme o asegurarme que puedo hacer algo para que cuando llegue esa ola o ese detonante no me impacte tanto, no me decaiga tanto. Entonces, para mí, esto es uno de los temas más importantes en el duelo, porque es el tema que nos ayuda a navegar nuestro duelo y a integrarlo en nuestras vidas que vamos continuando. ¿Qué Y opinas? también se me ocurre pensar, Rosario, que, que es un proceso tal vez hasta de aprendizaje durante el duelo, a reconocer esos detonantes, ¿no? Creo Mm, que no son tan obvios de los sensoriales, ¿no? Si oliste algo o comiste algo, escuchaste algo, a lo mejor no necesariamente tienes una reacción emocional, pero no lo relacionas con tu duelo o con tu pérdida, ¿no? Con el tiempo creo que se van viendo más obvios o la persona los aprende a reconocer. mm, Y como bien dices, es importante hablar con nuestros clientes y hacerles saber eso, ¿no? Que son olas, que precisamente así como llegan, se van. No necesariamente te quedas en ese estado emocional de frustración, de coraje, de depresión, sino que te acompaña en ese momento, pero también se va a ir, no va a estar ahí todo el tiempo. Pero también que así como hay olas que sabes que vienen, y que como dices tú, puedes prepararte, sé que viene, sé que me voy a sentir así. ujú, Va a haber ciertos momentos que hay olas que te toman por sorpresa, ujú, te ujú. van a arrastrar, ¿no? Sí, y creo que es por lo que dijiste, porque parte de esas olas que nos llevan de sorpresas son esos detonantes, son que nos toma tiempo que a veces no sabemos que disparan nuestro duelo. Y como compartiste, son esos detonantes que también nos acompañan en nuestro proceso porque van cambiando, se van desarrollando. Quizás antes en nuestro duelo los olores o las canciones no nos impactaban tanto, pero a través de los años quizás eso va cambiando, ¿no? Y creo que eso es parte de esas olas que nos llevan de sorpresa, son las que no nos damos cuenta o que no son muy obvias. Es importante practicar la autocompasión, porque muchas veces, no Sí. sé, ya debí de haber sabido que me iba a sentir así, o que, por ejemplo, en mi experiencia personal, ¿no? Ahora con la pandemia, digo, veo ¿cómo no me pude dar cuenta de todo Mm, de mis sensaciones físicas y mi irritabilidad o mi tristeza hasta cierto mm, punto relacionado a los duelos pasados que la pandemia ha desembocado en mí, ¿no? Y hasta cierto punto reconocer, bueno, no tienes que ser experto en el duelo, ujú. ser bueno contigo mismo y decir, bueno, pues no, no todo el tiempo por más que te prepares, a veces tienes el control de tus emociones. Sí, A- sí. Y a veces no. Y ser un poco paciente contigo mismo Mm. Exactamente, esa autocompasión y esa paciencia es súper, súper importante porque va a pasar, ¿no? Y tenemos que tenernos paciencia y tenernos compasión y entender que así pasa, que somos seres humanos y que muchas veces, pues estas olas a veces nos pueden llevar con ellas por un momento, ¿verdad? Y que no podemos ser tan estrictos con nosotros mismos tampoco. Sí, porque hablando de los detonantes, Rosario, muchas personas tienen la expectativa de que al año, a los 6 meses o al año, ya me debo de sentir bien o de tal forma. Y muchas veces puede ser frustrante para ellos decir, es que ¿por qué no me siento bien? Es Ujú, entonces reconocer eso de ser paciente contigo, no hay una fecha límite, aunque sea ya un año, que es un aniversario, que puede ser un detonante de tiempo muy obvio, no hay expectativa, o sea, no hay que sentirse de cual o tal manera, ¿no? Maribel, tienes mucha razón en lo que acabas de compartir, ¿verdad? Que es importante recalcar que estas olas van y vienen y que tenemos que tenernos, como dijiste, esa compasión. Es que muchísimas gracias por compartir con nosotros este día en este tema y compartir un poquito de tu propia experiencia también. Y sé que el día de hoy nos tienes algo preparado, así es que cuéntanos qué nos tienes, Maribel. Pues mira, yo creo que en el duelo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no hay em,
¿cómo se dice? No hay una guía que digas, lo tienes que hacer bien o mal. Es lo que te funcione a ti como persona para el autocuidado, ¿no? El autocuidado es muy importante. Y a veces uno Mm, como madre de niños pequeñitos, ujú, sabe, ¿no? Tienes que ponerte tú primero, porque si no, no puedes proveer ese tipo de apoyo a los demás. Entonces, algo que les recomiendo a los compañeros y también a mis clientes, no necesariamente cambian las circunstancias o la emoción rápidamente con la que ujú. ayudarte, pero yo utilizo la respiración y es una técnica que se llama la respiración. Hay de diferentes, pero a mí la que me funciona es 1 minuto de respiración, es más, menos de 1 minuto. Se le llama la respiración en cuadro. Bueno, Mm. y tengo así como una imagen, a veces hay gente que es muy, muy visual, ¿no? Entonces, si tú te puedes imaginar en tu mente, puedes imaginarte un cuadro si quieres, pero también lo que haces es que cuando tú inhalas por 4 segundos, y lo Mm. voy a hacer con mis manos también, inhalas 4 segundos, lo sostienes 4 segundos y exhalas en 4 segundos y te esperas 4 segundos para la siguiente respiración. Y Ok. y haces esto 3 o 4 veces, se toma literalmente menos de 1 minuto. Mm, Tiene muchos beneficios, ¿no? Oxigena tu cerebro, ujú. te ayuda a responder de otro modo. Yo lo hago a veces si he tenido una mañana muy rápida o muy estresada y seguro que tenga mínimo dos respiraciones rápidas, ¿no? María, ¿nos puedes repetir otra vez cuáles son esas 4 cosas que comentaste? En parte de la respiración, tenemos que inhalar y esperar 4. Sí, inhalas y podemos hacer un ejercicio rápido. En Ok. 4, inhalas, lo sostienes, exhalas y te esperas para empezar otra vez y comienzas. Lo sostienes, exhalas y te esperas 4 segundos. Entonces Sí, hay como una pausa de 4 segundos entre inhalar y, ok. eso se llama square breathing porque hay una pausa de 4 segundos entre cada respiración. Mm, Y ok. mira, lo hicimos 2 veces tú y ¿Sí? yo. Menos de medio minuto hacerlo. Y ¿Y si lo haces, cuánto nos puede ayudar, no? Especialmente como dices, si tenemos un día, una mañana súper rápida, con muchísimas cosas, tomarnos 2 segundos, un minutito, menos de un minuto que hicimos ahorita para respirar, que a veces se nos olvida. Por lo menos a mí se me olvida a veces respirar. Y tú siempre eres muy buena en recordar, hay que respirar. otra de las cosas que hago yo, algo que me enfoca si es que tengo un día muy pesado o al principio de mi duelo, que fue hace casi 8 años, yo empecé a pintar solamente como para distraerme, ¿no? Empecé a pintar piedras, pero no más, tú lo puedes, agarras una piedra de la calle o te las compras y pintarlo como tú quieras, no puede estar, no tiene que ser bonito ni nada, es solamente es como un tipo de mindfulness para sentar tu atención en algo que no te haga pensar en nada más. Ujú. Y ya con el tiempo, pues le puedes poner otras cosas, glitter o estrellas. Para mí se me ha hecho, como te digo, ya tengo 8 años, pues depende, ¿no? Hay otras que nada más las pinto y les pongo mensajes. Mm, Canción de los Beatles que se dice, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. mm. Puedes pensar que soy un soñador, pero no soy la única, ¿no? Y Maribel, ¿necesitas pintura o pinceles especiales? Porque sé que son piedras, ¿no? Necesitas algún tipo de... es pintura, puede ser bueno, puede ser de la que usan los niños, de la de agua, pero ya si quieres hacerlo más, pues usas la acrílica y Ok. pinceles los que sean. Yo uso de los que usan los niños,
pero ya como ya tengo varios años, pues ya hago otras más que necesitan como Wow. pincelines, son pincelines Ajá. de pintura acrílica y esos pues ya son más fáciles porque es como lo hago con un lápiz y ya nomás lo coloreas y luego le pongo mensajes atrás. Mm, Te dice, ¿para qué quieres pies si tengo alas para volar? Es una cuota de Frida Kahlo. ujú. Y después se los doy a mis familiares o a mis amigos y mm, parte de, creo que de la transformación en mi persona sobre el duelo es poder dar algo. Mm, No tiene que ser necesariamente monetario. Y estas piedritas que les doy a mis amigos, mis familiares les han gustado mucho. Siempre sí, poner mensajes positivos. de motivación y que nos inspiren. Y muchas veces cuando damos algo que nosotros mismos hacemos, se transmite también esa energía, ¿no? Sí, es verdad. Y la última cosa que les quería compartir, tanto a mis compañeros de cara como a mis clientes, es practicar la gratitud. Yo tengo una libreta que literalmente la tengo desde hace 8 años. Mm, Yo no sabía lo que era la gratitud. A mí me gustó cómo se veía, porque dice grateful, ujú. y no es la única que tengo como 6 libretas. Eh, la gratitud, bueno, hay algunos que recomiendan que tienes que escribirlo como todos los días. En lo personal, a veces dentro del duelo no encuentras que agradecer. Siento Mm, que a veces dentro del dolor se te hace difícil. Es que de qué tengo que estar agradecido, ¿no? ujú, Y muchas veces cuando intentas hacer esta práctica de manera muy natural, muy orgánica, de decir, si no lo quieres escribir, lo puedes pensar antes de dormirte. Muchas veces la gente lo hace en la mañana, a mí me funciona en la noche, antes de dormir, 3 cosas, ¿no? Y a veces es lo más obvio, lo más repetitivo. Gracias porque tengo casa, porque tengo comida, porque tengo trabajo, porque tengo salud. ujú. Pero muchas veces, entre más lo haces, esta práctica literalmente tiene muchos beneficios para la salud mental y física. Sí. Yo ayer, por ejemplo, tuve una situación estresante y en la noche, para nosotros es un ritual, para mí, para mis hijos y mi esposo, todas las noches desde que estamos agradecidos, 3 cosas. Mm, Pero como yo había estado en una discusión anterior, pues todos pasaron, ¿no? Yo así como que, y de hecho lo dije abiertamente porque quiero que mis hijos aprendan, ¿no? Estaba así como que, ay, es que, ¿qué digo? Que de ujú, hecho, estoy tan estresada ahorita que no sé qué decir, no sé qué decir por lo que estoy agradecida, ¿no? Y ujú. entonces, pero literalmente cuando yo me pude enfocar dije, ah, sí, bueno, estoy agradecida porque pasó una amiga por la bicicleta y como no podemos vernos dentro de la casa, pasó por la bicicleta y me dijo, hola, solo pasé a decirte adiós, que no sé qué. Entonces le dije, bueno, estoy agradecida porque pasó mi amiga en la bicicleta, me dio mucho gusto verla. Mm, Estoy agradecida porque pude hablar con una persona que era importante para mí por teléfono y estoy agradecida porque mis hijos en ese momento se la llevaron bien, no se pelearon. Entonces, literalmente después de que yo articulé con esas palabras por lo que estaba agradecida, ya no tenía esa sensación de estrés ni de frustración. O sea, mm, es algo que la gente que conoce más sobre la práctica de la gratitud, se sabe que tiene beneficios para la salud mental y también te ayuda dentro del duelo a enfocarte en esas cosas pequeñas que no, sí. que pueden aportar a un tipo de avance dentro del duelo, ¿no? Que no tienes que esperar que pasen grandes cosas para que te sientas mejor sobre Ujú, la pérdida de alguien, simplemente el agradecer que pudiste abrazar a tu hijo, a tu compañero, o que hay alguien cerca de ti, o que pudiste ese día bañarte mm, sin interrupciones, que pudiste hacer de comer, una comida deliciosa ese día. Y yo lo veo en el duelo, cuando aprecias
esos avances, a lo mejor para una persona que no está en duelo, dice, ¿cómo puede apreciar el bañarse por media hora caliente sin interrupciones? Puede apreciar poder hacer una comida por ella misma, por él mismo, cuando estás en duelo. Son avances y cuando los puedes apreciar, tú puedes ver, bueno, ayer no me pude bañar, pero hoy sí. Y eso dentro del duelo es una ganancia. Y por eso al pensar, se sorprendería uno de lo que es en realidad, de lo que es en realidad estar agradecido, de las cosas más pequeñas y más simples, del ver una mariposa, de que puedes respirar, de que alguien te dijo una palabra linda y amable en la calle, un extraño, ¿no? Sí, que muchas de esas cosas nos se van por desapercibidos, ¿verdad? Que no les ponemos atención. Esas cosas. Sí, qué hermoso que lo puedes hacer con tu familia, que lo has integrado como una práctica con tus niños, con toda tu familia y que lo puedan hacer juntos. Yo creo que el gran poder de la gratitud es poder compartirla con los demás también. Y siento en lo personal, Rosario, que dentro de los procesos, dentro de las pérdidas que hemos tenido, que yo he tenido varias muy significativas, igual que muchos de los compañeros, ¿no? En ese proceso de transformación, Mm, puedo decir que estoy agradecida que dentro del dolor, a mí en lo personal me ha hecho más empatética, más compasiva, atender menos a juzgar el porqué de las reacciones de ciertas personas, porque no sabemos qué está pasando en la vida de esa persona. Entonces, es sí, de aprender a no juzgar las reacciones de los demás, de ser más compasivo, de saber agradecer. Y esta práctica de gratitud no empezó porque lo leí y supe los beneficios, empezó precisamente como parte de transformación de mi dolor en el duelo, mm, porque yo escribía lo que sentía y después empecé a escribir de lo que agradecía ese día, pero nadie me dijo de lo que era la práctica de la gratitud. mm. Con los años he sabido que es una práctica y que tiene beneficios en la salud mental. Pues Maribel, muchísimas gracias por enseñarnos, por darnos un poquito, compartir lo que tú haces y enseñarnos el poder de la gratitud, de la respiración y del arte, cómo podemos ser creativos con las piedras como lo has hecho tú. Muchas gracias por tus recomendaciones y por compartir el día de hoy un poquito con nosotros sobre lo que haces tú. Gracias, Rosario. Quiero compartir rápidamente que estoy agradecida por los compañeros, porque trabajar apoyando en duelo no es fácil. Y entonces, gracias a todos los compañeros que se toman todo su tiempo para apoyar a alguien más, a ti por guiarnos en este proceso de acompañar a los demás. Y también quisiera dejarles saber que creo que nadie debería de sufrir solo, que somos una comunidad de, de gente que le interesa servir a los demás y que cuando hay comunidades así, para mí es una semilla de esperanza para tener un mundo mejor, que no vivimos en este mundo solos, que no hay que ser egoístas, hay que compartir un poquito de lo que sabemos y de lo que la vida nos da. Ujú. Exactamente, y con ese mismo mensaje, ya saben, estamos aquí muchos de nosotros para apoyarlos. Si ustedes o cualquier persona que conozcan que está sufriendo un duelo, una pérdida de algún ser querido, hay muchísimos de personas como Maribel, como nosotros que estamos aquí, porque creemos que nadie debería de pasar un duelo solos, que hay personas como nosotros que estamos aquí para apoyarlos y darles esa mano amiga o igual si gustan a unirse a nuestro grupo, aprender un poco más sobre el duelo, cómo apoyar a otra persona que también pueden ayudarnos a hacer crecer esta semillita que estamos poco a poco sembrando. Y con eso, pues me despido de ti, Maribel, de todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por pasar esta tarde conmigo y darnos a entender un poquito de tus prácticas y de este tema de los detonantes.
Gracias, Rosario. Gracias a todos los compañeros. Saludos a todos. Adiós.